Bienvenidos a Hablemos de X. Hoy en nuestra 7ª entrega, el poder de la palabra. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muy buenas, la 7ª entrega por fin ha llegado. Tenemos a invitados de excepción, no obstante. Quique, muy buenos días. Muy buenas, estamos de vuelta, ¿no? Ya creo que tocaba. Momento de presentaciones, uno muy esperado. Estamos hablando de Alberto Montenegro. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, aquí bienvenido y muy agradecido por haber comenzado el programa con vosotros. Él comienza un proyecto colaborativo muy interesante. Ya en próximas ediciones o programas veremos cuál es su papel, que va a ser bastante interesante. Y hoy vamos a desvelar, o vamos a despejar la X, por fin. Tenemos a alguien que viene acompañando la historia de Hablemos de X desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de Manuel Azuaga. Muy buenas, Manuel. Buenos días y bien hallado. Bueno, para quien no lo conozca, que seguro que sí, Manuel pertenece a un podcast, realiza un podcast, entre otros millones de historias, que se llama Ajedrez Social, el cual invitamos a que escuchéis por la trascendencia que tienen los temas que trata, ¿no? Aplicar el mundo del ajedrez a una perspectiva social siempre es bastante interesante. ¿Qué tal, chicos? Empecemos con Manuel. ¿Qué tal si te digo, Manuel, qué es para ti el poder de la palabra? Vaya, ahí de primeras, ¿no? Al toque, que se dice en ajedrez, ¿no? Bueno, yo creo que el poder de la palabra, no sé por dónde nos llevará luego el camino de esta conversación, pero tengo aquí algún que otro retazo anotado y creo que es casi que el poder de la creación, ¿no? Es decir, sin palabras, el ser humano, pues creo que se queda sin su rasgo identificativo, ¿no? Por empezar fuerte aquí, Daniel. Fíjate que hoy vine yo con... Hay cosas que me obsesionan, hablando de lo que es el poder creativo, el poder de la creación de la palabra. Yo cuando era jovenzuelo estudiaba en BUP y, bueno, me decanté por la rama de humanidades, concretamente estudié letras puras. Estamos hablando de griego y latín. Y por aquel entonces, no sé si recordáis, chicos, que los monjes estos de Silos sacaron un CD con unos temazos, porque yo me los ponía y me encantaba. Y había uno que era precisamente un evangelio de San Juan 1, que decía algo así. Empezaba en latín diciendo in principio erat verbum, pero os digo algunos retazos para que veáis y para que lo vinculemos precisamente con la palabra. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida. Continúa un poquito más ese evangelio y termina diciendo et verbum caro factum est, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Este pedacito además viene a decirnos en el nacimiento de Jesucristo, que ya se hizo carne y a partir de aquí trascendió, y nosotros como testigos vimos todo eso. Yo creo que para empezar a vincular la palabra con la importancia que tiene en nuestras vidas, oye, no está nada mal. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo si me dejáis opinar un poquito, me ha gustado mucho lo que has dicho. Por mi parte, yo me considero por lo menos una persona agnóstica, pero pienso que la palabra tiene mucho de bueno y mucho de malo, ¿no? Porque todo lo que nos influye como personas y por lo que nos regimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tanto en política como en religión, como todo lo que nos influye en nuestro día a día. Y cualquier cosa que se diga, y más ahora que la palabra es tan, por decirlo de una manera, tan voluble, con el tema de la posverdad y todo esto que hay ahora mismo es tan voluble, porque hoy una cosa que es verdad, mañana es mentira, y al revés, pues en cierto modo ha perdido un poquito esa, ¿cómo diría yo?, esa voluptuosidad, por decirlo de alguna manera, de poder. Sigue siendo un poder, pero ya es un poder un tanto más mermado, pienso yo, que por el tema de las redes sociales y de todo lo que ha cambiado ahora mismo en nuestra época, en mi opinión. Yo añadiría la frase de que el que domina la palabra tiene el control. Hilando con lo que comentaba Alberto, se está perdiendo el lenguaje. O sea, ya escribimos mal, se abre la boca para mentir. Entonces esa cultura de la palabra, de comunicar, se está perdiendo y nos está haciendo un poquito menos humanos, creo yo. Es interesante, tío.
Te lanzo una pregunta, Kike. Ya estamos. ¿Cómo te definirías? Uf. Yo creo que la definición que puedo dar yo de mí mismo quizás no es la que transmito. Quizás deberíamos preguntar a las personas que me conocen o que me conozcan de menos cómo me definirían, ¿no? ¿Qué te parece? Al margen del marrón, ha sonado muy político, muy, muy político, pero sí, tampoco queremos que nos cuentes tus profundidades del ser, pero yo creo que cada uno tenemos una definición de lo que somos, ¿no? Por diversas cuestiones. No sé si, por ejemplo, si yo me dijera quién es Daniel Becerra, pues yo te voy a contar, pues Daniel Becerra es tal, le gusta esta cosa, le gusta esta otra. Dentro de estas definiciones que uno hace sobre sí mismos, algunas serán verdad, otras no lo son, pero nos apetece definirnos de esa manera porque creemos que encuadran nuestra personalidad, y otras veces no llegaremos ni tan siquiera a decir lo que somos, ¿no? Esto es lo que en psicología se llama el autoconcepto. Claro, lo paradójico de todo esto es que el autoconcepto se basa en palabras. Luego eso me da muchísimo que pensar, porque si no existieran esas palabras, ¿qué seríamos? ¿O cuál sería la realidad? ¿O existirían las cosas? Porque hoy vengo en un punto de que me lo planteo absolutamente todo. Todo. Un tanto agnóstico, pero fíjate, tío, ¿quién eres tú sin palabra? Porque piensas en base a palabras, te expresas en base a palabras con independencia de las conductas que tú realices. Entonces, ¿cuál es el poder real de la palabra? A lo mejor estaban esos versículos que con los que se inició el programa, de que en la palabra está la vida y no hay vida sin palabra, ¿no? Cuidado, es que puede ser dramático el tema. Al hilo de lo que dices de ese pasaje bíblico, ¿no?, que nos has traído para comenzar el programa, déjame que cuente que no es solo tradición judeocristiana, como decíamos antes, sino que eso también, mira, y tengo aquí, ¿no?, de altura de micro a un filósofo, Santiago Alba Rico, ¿no?, que dice precisamente, ¿no?, que según el Evangelio, ¿no?, de San Juan, en el principio era el logos, ¿no?, la palabra, ¿no? Pero realmente eso también lo podemos ver en otras tradiciones, ¿no?, en otras culturas, en otras religiones. De hecho, tengo aquí anotado, ¿no?, que el propio Santiago Alba subraya como también aparece en los Vedas, en la Torá. Exacto. Y que no sé si conocéis, pero hay un libro que recoge las narraciones míticas de los mayas, ¿no?, que se llama el Popol Vuh. Y allí hay una historia muy bonita, ¿no?, que la verdad que creo que es espectacular, ¿no? En este libro de los mayas se habla de unos progenitores, ¿no?, que se llamaban Tepeu y Gucumats, ¿no?, que lo tengo aquí apuntado porque para acordarse de Gucumats, ¿no? Bueno, y decían que al principio solo existía el cielo y el mar en calma, ¿no?, pero que los progenitores que estaban en la noche metidos en el agua, ¿no?, pues empezaron a hablar, ¿no?, y hablando en la oscuridad llegó la palabra, ¿no?, y llegando la palabra juntaron palabra y pensamiento, y al hacerlo, ¿no?, dijeron tierra, y la tierra fue hecha, ¿no? Y entonces Tepeu y Gucumats crean a los hombres, pero lo crean con el objetivo y a fin de que también ellos tengan la palabra, ¿no? Es decir, que al final esto que acabas de leer está en todas las culturas, ¿no? Sin palabra no hay creación. Es súper interesante porque, a tenor de lo que dices, en India, cuando hablamos del sánscrito, que bueno, a día de hoy el sánscrito es un idioma meramente ceremonial, pero las palabras sánscritas no es una construcción hecha para poder expresarte, sino que son representaciones fidedignas de la realidad. Por ejemplo, si utilizamos la palabra Om, el Om describe una fuerza vibracional que es el inicio del cosmos, ¿no? Luego tiene una significación, le podemos dar un pensamiento, le podemos dar un planteamiento, pero es una representación vocal de un hecho, que es lo que tú estás precisamente comentando, ¿no? El Om, la creación del universo. Yo, por mi parte, hombre, desde el punto de vista artístico, ¿no?, por lo menos yo me considero un tanto experto, si es que se puede decir, mini experto, ¿no? Un mini experto en el tema, y la palabra también vista desde otro punto de vista artístico, como por ejemplo el cantar, ¿no?, la música. Como tú bien has dicho, en aquella época se puso de moda eso, pero vamos, estoy casi seguro de que el 90 y tantos % de las personas que no entendían lo que decía la canción no sabían ni lo que se estaba expresando ahí, y ahí se estaba expresando, pues como tú has dicho, una cosa muy religiosa, muy trascendental, en fin.
Y por otro lado, también me pongo a pensar ya desde mi punto de vista, cuánta gente hay que escucha música en otros idiomas y realmente lo que están escuchando es la música en sí, no están escuchando la letra, no están escuchando la palabra. Yo hablo por mí. Yo, por ejemplo, yo he descubierto, conforme han ido pasando los años, ¿no? Porque a mí me gusta la música americana, me apasiona la música americana, entonces el idioma inglés prácticamente lo he aprendido de escuchar tanta música americana. Y cuando uno escucha las letras de las canciones y termina por entender lo que dice y cambia totalmente el concepto de una canción. Claro, en aquella época también, no sé si un poquito más adelante, creo recordar que también se hizo de canciones de Semana Santa. Se hicieron también así en plan sintetizadores, discoteca y tal, también hubo polémica por eso. Y eran canciones instrumentales, ahí no había letras, no eran saetas, por ejemplo, ¿no? Eran otro tipo de música. Y también se consideran como un poco, entre comillas, sacrílegas, ¿no? Diciendo, bueno, que es que se salen, pero el que no entienda eso, no le puede gustar ese tipo de música, no puede gustarle esa canción aunque no entienda la letra, o no puede gustarle claro, aquí estamos hablando de ese poder de la palabra, pero la palabra sin ese acompañamiento tiene el mismo... Súper interesante lo que dice, fíjate, tiene el mismo sentido, no pienso que tenga el mismo sentido acompañado de una manera o sin acompañar. Sí, fíjate, acompañando precisamente cuando hablamos de palabras, si tú coges un diccionario, tú lees amar. Dícese, empieza siempre la Real Academia así, ¿no? Y te hace una explicación muy aséptica. Pero ¿qué pasa si te digo te amo? Las palabras llevan asociadas emociones. Cuidado, ahí entramos en lo más complejo, lo más espiritual de todo esto, ¿no? Porque, claro, en función de cómo tú te definas, en función del autoconcepto que tú tengas sobre ti mismo, en función de cómo te relaciones con el mundo, cómo te expreses con él, vas a repartir un sinfín de emociones que pueden ser muy positivas para ti o en su defecto pueden ser muy negativas. De hecho, en terapia, a nivel de psicología, cuando tratas a una persona, estás hablando de una persona que tiene una problemática y esa problemática la ha desbordado porque la gestión que está haciendo de todas esas palabras lo están definiendo de una manera a lo mejor no muy compatible con la vida. Entonces, a través de palabras, reeducamos esa cabeza. ¿Para qué? Para conseguir sacar una visión absolutamente positiva de su existencia. En definitiva, como tú te veas a ti mismo, con independencia de la realidad que tú seas, pues te vas a desenvolver en la vida. Lo más interesante de todo esto para mí, del poder de la palabra, es cómo cala dentro de ti y cómo te transforma. Entonces, a tenor de lo que decías del mundo de las canciones, que fíjate con ese acompañamiento, cómo cambia, o la idea, todo se transforma. Como decía la canción de Jorge Drexler, pues aquí es exactamente lo mismo. Todo se transforma en base a lo que te digan. No es lo mismo que te digan en contexto de broma, eres un yonki, a que eres un yonki. Con el apelativo moral que tiene eso, con figura de despojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me conmueve o lo que me inquieta de todo el poder de la palabra es precisamente el asunto de cómo nos define y cómo se transforma todas nuestras sinapsis cerebrales, generan nuevas pautas de respuestas, estímulos, respuestas y por ende cómo somos o qué es lo que somos. Curioso lo que comentas, porque incluso utilizando el mismo tono y el mismo contexto, dependiendo de quién te diga algo, te afecta de una forma u otra. Yo creo que eso nos ha ocurrido a todos, ¿no? Sí, sí. Y hoy se da mucho con la palabra escrita en el WhatsApp, que te tomas el mensaje según tu estado de ánimo. Exacto. Y bueno, ahí vienen los malentendidos, ¿no? Mucho malentendido, mucho. Entonces me parece un tema bastante profundo, ¿no? Porque es que lo es todo, ¿no? Estamos educados a base de la palabra. Somos capaces de alegrarle el día a alguien o de hundírselo con una única palabra. O sea, no hay que decir mucho, ¿no?
No sé qué opináis con... Sí, yo creo que ahí lo que dice Quique, yo creo que tiene mucho que ver con la importancia de elegir bien la palabra, ¿no? Es decir, que antes decía Dani, ¿no? Que cómo nos definimos y en función de las palabras que elegimos nos estamos definiendo, ¿no? Pero hay un montón de palabras que no usamos que quedan en lo que llaman el pensamiento deforme, ¿no? Que están ahí en la antesala de la palabra y que no agarramos nunca para definir algo, para clasificar, ¿no? Que al final es lo que hace la palabra, ¿no? Y yo lanzo la pregunta aquí, ¿no? Así improvisando, ¿cuál sería el fin último de la palabra, ¿no? ¿Cuál sería? El fin último de la palabra podría ser algo meramente práctico, ¿no? Es decir, generar funcionalidad para conseguir determinados objetivos. Por decirte algo que le dé coherencia, porque nunca lo he entendido. Te voy a devolver lo que acabas de decir, pero de otra manera. Imagínate, yo soy o ello soy. Si nos ponemos la filosofía irracionalista... Ello, yo y super yo, ¿no? Efectivamente, bueno, estamos hablando ya en temas antiguos en India, ya se trataba el tema del ello, de la despersonalización, y lo recogen, bueno, autores fantásticos de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando de Sigmund Freud, estamos hablando también de Nietzsche y de toda esta camarada de personas que son los enterradores precisamente de la filosofía judeocristiana. ¿Yo o ello? Claro, es una problemática importante porque decir yo es muy egoísta. Hay tantos estímulos, lo que comentaba antes Manu, ya no solamente esas prepalabras que no terminan de salir, sino hay tantos estímulos y nuestro yo está tan diversificado con todo eso que nos rodea que es muy egoísta, por un lado, llamarnos en yo, cuando debiéramos llamarnos en ello. Pero claro, la problemática es que si estuviéramos siempre en modo ello, ¿cómo nos expresamos? O sea, es como Para expresar una emoción sería bastante complicado. Muy difícil, muy difícil. Entonces hay un sentido meramente pragmático, pero que a su vez te encorseta como individuo. O sea, toda ventaja parece que lleva consigo una rémora. Al menos como a mí se me plantea. Yo con respecto a lo que has dicho antes con el tema de lo que es la asociación o las palabras, cómo se usan. Yo aquí me vengo a una cosilla que tenía más o menos apuntada, y con respecto al tema de la abstracción de la palabra. Me explico. Refiriéndonos ya a grandes autores de canciones, por ejemplo Sabina o cualquiera, así ya en plan español duro, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. A mí, a nivel poéticamente hablando, me encanta, y de hecho ya el truco hasta se lo he pillado. Y el truco creo que es el siguiente, y lo voy a desvelar aquí para algunos que, bueno, para ti a lo mejor no, Dani, pero para algunos que no lo tengan muy claro, el tema de la abstracción te deja mucho margen para que tú pienses lo que quieras. Me explico. Tú en una canción dices, mira, por ejemplo, me voy a poner en un ejemplo que hice yo. A ver qué os parece, y cada uno lo puede interpretar de una manera. Si yo te digo, roja sensación, melancolías de cartón y azulejos rotos, ¿cómo lo interpretarías tú esa frase? Seguro que la interpretación que tú le das no es la misma que la de Quique, y seguro que tampoco es la misma que la de Manu. Pero en una canción tú lo dices eso y cada uno se siente identificado con esa... ¿Por qué? Porque lo aplica a su vida, lo aplica a su cotidianidad, ¿no? Lo dicen, oye, me está hablando a mí, me está hablando de esa sensación que yo pienso que es de ese color rojo y representan los azulejos en la rotura de mi vida. Cada uno en su cerebro piensa una manera. Tú piensas una manera, la aplicas a tu vida, y este señor la aplica de otra manera a su vida. No sé. Es tan abstracto como la misma frase, ¿no? Es muy interpretativo, eso es lo bueno, ¿no? Ahí gana la canción, en definitiva, porque cada uno aporta una parte de su realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues yo fíjate, Alberto, que creo que incluso cuando hay una extracción, ¿no? Como la que está, que efectivamente da un margen amplio, ¿no? De interpretación, y efectivamente pasa con la poesía, ¿no? Que utiliza la palabra, yo creo que es como la máxima expresión, creo, ¿no? Que puede tener la palabra, ¿no? La poética, ¿no? La orfebrería de la letra, ¿no? Pero yo creo que incluso, y volviendo a lo que hablaba antes, el fin último, incluso cuando hay esa abstracción, insisto, es persuadir a alguien de algo, ¿no? Es
decir, convencer, ¿no? Que es donde emana ahí, surge la oratoria, ¿no? El Evocar, poder hablar con exacto. con elocuencia, porque al final cuando hablamos y utilizamos la palabra, lo que queremos es convencer a alguien o persuadir a alguien de algo, ¿no? Interesante, ¿no? Porque se abre aquí un tema bastante bueno. Fíjate, a mí es que me raya mucho el tema del autoconcepto, ¿no? Y claro, si tú tienes un autoconcepto sobre ti mismo, a lo mejor no del todo bien definido, que eso, bueno, es muy relativo, saber cuál es el grado de definición que cada uno tiene de sí mismo, pero claro, digamos que dentro de ese autoconcepto se abren muchas puertas que son las interpretaciones que comentabas tú en relación al tema de las canciones, lo que apuntaba ahora mismo Manu. ¿Qué pasa? Que bueno, vienen nuestros amigos de marketing o vienen nuestros amiguetes de la política y empiezan a rellenar o reinterpretar todas esas partes de ti mismos que a lo mejor no están terminadas de cerrar y nos dejamos llevar por todo ello, porque como decía Manu, nos están persuadiendo. Entonces, la palabra nace con un sentido meramente manipulativo. Exacto. Y si digo manipulativo, hay un componente altamente peyorativo en lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el bien real de la palabra? ¿Existiría, Quique? Eso ya va a depender del fin que tenga cada uno como individuo. Si soy una empresa y quiero ganar dinero, a través de la palabra voy a intentar convencerte para que compres mi producto. Si soy un sacerdote, a través de la palabra quiero llevarte por el camino de Cristo. Entonces, se utiliza bien, se utiliza mal, depende del fin de cada uno, ¿no? Hace poco veía en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, y también creo que hablaba de este tema en su podcast. Un grande Iker, ¿eh? Sí. Es un fenómeno, ¿eh? Somos fans. Inspirador máximo. Pues hizo un programa especial, se llamaba Jaque Mate. Sí. Ah, mira, lo hemos escuchado todo. Lo vi hace poquito también. Sí, y lo tienes en podcast también porque trata del jaque mate español, que era un poquito más centralizado en nuestro país. Bueno, pues ahí mostraba figuras que tenían una capacidad de oratoria y de convencer a la gente. Habló de Gandhi, ¿no? Si no recuerdo mal, Gandhi, ¿no? Luther King, los Kennedy. Sí. Y claro, son figuras que acabaron muertas porque estaban influyendo de una manera muy negativa para según quién o muy positiva para según quién en la conducta de todo un país. Entonces esa pregunta que me han lanzado, ¿es bueno, malo? Depende de cómo se mire. Es curioso porque claro, un pastor de iglesias, como tú dices, persigue un muy buen fin, ¿no? Si te pones a pensarlo, puede ser un muy buen fin, pero claro, en función de que recibe esa oleada de palabras, pues te vas a encontrar con diversas opiniones. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a un político que ha copiado de otro? Buah. Yo es que me vengo a referir con respecto a lo que tú habías dicho antes con el tema de los políticos. La niña de Rajoy, la famosa niña de Rajoy. Sí. Las chuches. Sí. Los chuches. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces no nos hemos encontrado políticos que copian a otros políticos y que copian simplemente un copia y pega de discursos que se han dado en algún momento más importante o de discursos en los que ellos han ganado? Un Yes We Can, ¿no? Exactamente, un Yes We Can, claro. Eso siempre viene bien. Eso siempre viene bien. Lo que pasa es que, claro, hay algunas veces que nos tratan a los votantes o nos tratan a los que a los oyentes. Sí, a los oyentes a lo mejor piensan que tenemos menos cultura o que no hemos escuchado que nada, que se creen que no nos vamos a dar cuenta de eso. Claro. El problema es que después se vota. Sí, no solo entrando en política, después se apoya. Mira el ejemplo de Donald Trump, tío. Sí, no hay que irse muy lejos. A mí nunca se me hubiese pasado por la cabeza que ese hombre iba a salir como presidente. Jamás. Tengo amigos míos americanos que antes en las preelecciones, ¿no? Antes de que saliera Donald Trump, ya me estaban diciendo, estamos condenados. Así de claro. Claro, ahí entra el concepto del contexto. O sea, nosotros desde un contexto totalmente aparte, porque somos otro país con otras inquietudes, pensábamos que eso no iba a ocurrir. Claro, estando allí en Estados Unidos quizás lo entiende de otra forma, ¿no? Esos discursos que daba o esa forma de actuar o hablar, ¿no? Sí, la opinión pública yo creo que es bastante clara al respecto, ¿no? Si tú sabes que ese tío no vale, ¿por qué lo han votado?
Yo creo que con Trump, y van un poquito con lo que decía de la sugestión, ¿no? de este fin último de la palabra para persuadir, ¿no? Trump persuade, ¿no? Utilizando la palabra y con un discurso, como ahora llaman populista, que lo pongo entre comillas, ¿no? Pues no creo que sea la palabra, ¿no? Nunca mejor dicho, pero bueno, realmente para entendernos sí que persuade utilizando este modo populista. Y lo consiguen. Entonces hace buena la profecía, ¿no? Que es el efecto Pigmalión, ¿no? Que lo tenía aquí apuntado, ¿no? También, ¿no? Porque me parece que encaja perfectamente con esto que estamos hablando del poder de la palabra, ¿no? Pigmalión, ¿no? Que no sé si conocéis la historia, pero la tenía muy resumidita. Era el rey de Chipre, ¿no? Escultor, ¿no? Y Ovidio nos cuenta en su Metamorfosis que estaba tan enamorado de una chica que se llamaba Galatea, ¿no? Que le hace una estatua, ¿no? Y tan enamorado queda de su propia estatua que implora a los dioses que cobre vida, ¿no? Y al final, pues efectivamente Afrodita le concede vida, ¿no? a esa estatua, y la profecía se autocumple, ¿no? Por medio de la palabra, de esa oración, ¿no? Y al final se cumple lo que eran las expectativas, ¿no? Que es lo que resume el efecto Pigmalión, unas expectativas que yo tengo sobre un sujeto, y con el uso de la palabra, ese sujeto, al final termina por cumplirla, ¿no? Y me parece muy importante porque en el ámbito educativo, este efecto Pigmalión, hay un estudio que se hizo en Harvard, ¿no? Donde, muy famoso en el año 68, donde le dicen a unos docentes, ¿no? A unos profesores de Harvard, le dicen, bueno, hemos pasado un test previo a este aula, y le identifican los alumnos y alumnas que en principio han pasado ese test de inteligencia, habilidades, ¿no? Y que son, digamos, los más notables de la clase, ¿no? En realidad ese test no existía. Pero el resultado final del experimento es que al final del curso académico precisamente esos alumnos y alumnas son los que al final han sacado mejores notas, ¿no? Entonces los profesores autocumplen la profecía, ¿no? Siguiendo un poco el efecto Pigmalión, ¿no? Y ahí surge, ¿no? la palabra, ¿no? Porque si tú le dices a un chico te vas a caer, se va a caer. Pero si le dices, corre, y si te caes, aquí estoy yo para ayudarte, ese chico va a llegar donde quiera, ¿no? Total. Fíjate, recuerdo, tenemos un compañero de trabajo un tanto complicado, de esto hace un tiempo, ¿no? Y se propuso la idea, era un poco amargado, ¿vale? Se propuso la idea de decirle de manera espontánea, personas distintas, en distintos tramos horarios, oye, qué bien te veo, ¿qué tal? Oye, ¿te has hecho algo? ¿Te has pelado? Hey, ¿qué tal? ¿Te vienes a tomarte unas copas? Ese tipo, esto no es humor, ¿eh? Ese tipo en un plazo de una semana se transformó. Y esto no es humor. Pasó de ser un tío absolutamente avinagrado a un tipo con el que se podía conversar. A lo mejor estaba esperando ser estimulado, o sencillamente le mostramos una parte más real o menos real de sí mismo que lo cambió. Hablando de ese efecto Pigmalión, es súper curioso. A mí me inquieta un montón. Pero ¿qué pasaría si no existiera la palabra? ¿Existiríamos? Evidentemente existiríamos como sujetos, pero no tendríamos el contenido que tenemos ni la evolución, porque claro, sin la palabra no hay forma de transmitir un conocimiento. Te pongo un ejemplo. ¿Y el mudo? Iba a poner un ejemplo de un mimo. Un mimo ¿cómo te miente? O sea, no te puedes sentir engañado por alguien que no te está diciendo nada, por lo menos verbalmente, ¿no? En cambio, la palabra yo creo que lleva implícita esa mentira. Y de ahí viene esa sospecha que tenemos siempre de me está diciendo la verdad, esto que me cuenta este político realmente es así. Estaríamos muy limitados, ¿no? Sin esa palabra. Es que a mí no puedo evitar, quizás porque, bueno, nací esto va a sonar muy poético, en el seno de una familia cristiana. Y sí que es cierto, en el barrio Nuevo San Andrés, y sí que es cierto que, fíjate, muchas veces la imagen de los cristianos ante los seres no parlantes que están igual de vivos que nosotros, digas un perro, un ave, ellos no tienen cielo. Y me pregunto yo, no tienen cielo, ellos no van al cielo, nosotros sí, ¿no? Y me pregunto yo, ¿por qué? Porque la palabra es Dios, ¿no? Dios está en todos nosotros, que hilando un poquito podría sonar esto a panteísta. Y por lo tanto nosotros sí tenemos derecho al cielo porque somos un pedazo de Dios. Entonces, si has nacido perro, ¿qué pasa?
No sé, es que me inquieta un mogollón, porque ¿qué Pero- pasaría entonces con las personas si no habláramos? Y yo te lanzo la pregunta. Si hablas otro idioma que no conozcas, o sea, descubrimos una isla y ellos se comunican con sus palabras, pero nosotros no la entendemos. ¿Para nosotros eso es palabra? De ahí vendría lo Interesante. mismo. De ahí vendría lo mismo que decía yo, ¿no? Estamos hartos de escuchar canciones extranjeras que no entendemos, pero nos gustan o no nos gustan y están ahí. Pero claro, ya en el momento en el que sí le pillamos el sentido, en el que aprendemos ese idioma, en el Sí, que lo cambia entendemos, totalmente. cambia totalmente. Y yo hay canciones que yo a lo largo de mi vida las he escuchado siempre y en el momento en el que tuvieron ese sentido Sí. cambió. O sea, puede incluso una Y al canción contrario. alegrarte y resulta que habla de suicidios y... Exacto, y al contrario también, ¿no? Por ejemplo, como he dicho antes, ¿no? Yo a mí puede que no me guste la música, pero por ejemplo, pues la poesía de Jorge Drexler o de Sabina o de cualquier otro de esos, pues oye, me gusta. La música, pues no. Pero lo que es el respecto de la letra, pues a mí esa letra sí me gusta, pero porque yo también soy poeta, que también me gusta la poesía, también me gusta regodearme un poquito en ese tipo de palabras, ¿no? Ahí ya tiene un sentido, para mí tiene un sentido. Al acompañarlo musicalmente, ya no me sienta igual. No Oye, lo sé. ¿el alma existe porque la llamamos alma? Puede ser, sí. Bueno, ¿Por qué no? lógicamente Bueno, sí, ¿no? Mil cosas Si la existen llamáramos- porque tienen nombre, pero... Claro, no todo existe. Si la porque llamáramos lo nombramos. chocolate, Claro. Todo existe porque lo nombramos, ¿no? Es decir, que al final cuando... Yo creo que la palabra no deja de ser, como así decimos muchas veces coloquialmente, ¿no? Un don, ¿no? El don de la palabra, ¿no? Decimos, ¿no? Y normalmente, y a lo largo de la historia pues, tenemos muchos ejemplos, quien domina esa herramienta, ese don de la palabra, es quien consigue al final, ¿no? Como hablábamos antes de este efecto Pigmalión, ¿no? Al final uno cuando habla lo que busca, igual que esos científicos buscaban certificar su hipótesis, ¿no? De una forma casi consciente, ¿no? Nosotros cuando hablamos intentamos siempre otorgarnos la razón, ¿no? Al final estamos siempre nombrando para... Claro, es que no paro evitar porque me obsesiona mucho el versículo de San Juan. Porque es que, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Claro. O sea, cuidado. Ujú. De hecho, la palabra sirve para clasificar. Cuando un chico empieza, cuando un niño pequeño empieza a dar nombre a los objetos o a las personas, ¿no? que le rodean, empieza ya, como decías antes, ¿no? a crearse un mundo, a construir una realidad, ¿no? Sin la palabra, efectivamente está ese pensamiento previo que llevábamos antes, deforme, ¿no? Pero tiene que nombrarlo para realmente clasificarlo y poner en orden su mundo, ¿no? Y si te lanzo yo una cuestión, Que no sea difícil. Manuel, esta es muy sencilla. Está preguntón hoy, Sí, hoy me he levantado muy preguntón. Vamos a ver, los sentimientos existen Ujú, y los vivenciamos porque los nombramos, ujú. ¿no? Luego, siguiendo... Hoy vengo yo muy místico, también os digo, ¿eh? Siguiendo hilando con todo esto... Aunque eso es discutible, ¿no? De que lo vivenciemos Sí. porque lo nombremos. Sí, bueno, se pueden vivenciar, pero en definitiva somos conscientes de que estamos enamorados por una serie de situaciones o revelaciones que aparecen en nuestro cuerpo. Me explico, a ver. Muchas veces en terapia, volvemos a la psicología, Ujú. muchos de nuestros planteamientos mentales que son erróneos se traducen en erupciones en la piel, tics. Estos son psicomatizaciones, ¿vale? Es decir, es llevar un pensamiento a un estado tangible. Luego, haciendo una analogía muy radical, podemos hacer tangibles cosas que no existían. Luego, ¿puede existir un paraíso? ¿El universo se ha creado en base a un pensamiento? Sé que se me está yendo la olla un poco, pero ya que estamos, ¿por qué no? Bueno, empezábamos el programa así, ¿no? Es decir, la creación, ¿no? Digamos, la consecuencia de la palabra, ¿no? Es decir, lo acabas de decir, ¿no? Y el principio fue el logos, ¿no? Fue la palabra, ¿no? Y esto del logo, luego no sé si tendremos tiempo o no, pero yo creo que engancha muy bien con todo lo que hablábamos de la política, de la publicidad, ¿no? Porque al final estamos convirtiendo la palabra en una imagen, en un logo, en una idea, ¿no? Estamos homogenizando casi
el discurso, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y es más, yo te devuelvo la pregunta, no sé si me salí por la tangente o no, pero hay una máxima, ¿no? Que también es muy recurrida, muy recurrente, ¿no? Que es una imagen vale más que 1000 palabras, con la que yo estoy absolutamente en desacuerdo, ¿no? Sí. A tenor porque lo que decía Alberto, porque una imagen para ti puede significar una cosa como letra de una canción y para mí puede significar otra muy distinta, ¿no? Es súper curioso. A mí me inquieta mucho lo que somos y lo que somos un compendio de palabras, un diccionario. Más con el tema que he soltado yo antes de la posverdad, ¿no? Date cuenta que con la imagen ahora mismo se puede hacer miles de cosas. Yo no sé si habéis visto un vídeo que hay en internet, un vídeo que se ha hecho viral, que lo comentaban el otro día Iker Jiménez en el podcast. No será de Cifuentes, ¿no? No, de Cifuentes no, pero vamos, también lo podían haber hecho perfectamente. También lo podían haber hecho perfectamente. Aquí la manipulación está al cabo del día y eso, conforme pasen los años, muchísimo más. Pero mostraban a una imagen hecha por ordenador de Obama dando un discurso. Cuando estaba otra persona, realmente era otra persona la que estaba hablando y otra persona la que estaba ahí, ¿no? Y claro, como decía Iker Jiménez, en nuestros móviles o en nuestro... Claro, sale y tú no eres capaz de distinguir el real del que no es real. Y si a ti te han pillado robando, entre comillas, y yo lo he modificado para que tú robes y mates, pues todo el mundo va a creer que tú vas a robar y vas a matar. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando realmente, como dice él, yo estoy totalmente en desacuerdo. Porque ahora creo que hemos pasado de creer más en lo que vemos que en lo que oímos. De ahí nace Instagram. Efectivamente. Entre otros. También. Creemos más en lo que vemos que en lo que oímos. Y yo creo que eso también puede ser bastante perjudicial para nuestra sociedad, vamos. Yo creo que además, Alberto, al hilo de lo que dice, se está perdiendo, no sé qué opináis, pero se está perdiendo lo que antiguamente, ¿no? Cuando la palabra sí que estaba, digamos, por encima de la imagen, ¿no? Bueno, nosotros somos la regla que rompemos totalmente porque estamos aquí con la palabra. Eso sí. Directamente en un podcast casero con nuestro querido amigo Quique y Dani. Ahora comentaremos, porque seguro que había escuchado ruidos de fondo y ruidos ambientales, ahora comentaremos dónde estamos. Pero pues, ibas a comentar yo creo que se está perdiendo, decía, creo que es una muy buena costumbre, no soy muy amigo de las costumbres, pero en este caso sí que lo tengo que ser, y era dar la palabra, ¿no? A alguien, ¿no? Tú le dabas la palabra a alguien, le estabas dando todo, ¿no? O sea, si alguien te daba su palabra, eso era la verdad absoluta, ¿no? Hoy día yo no escucho que nadie dé su palabra, ¿no? Curioso, ¿eh? No lo había pensado de esa manera hasta ahora. Sí que es verdad que hace mucho tiempo que no oigo la frase te doy mi palabra. O palabra de honor, ¿no? O cuando decías de chico... A un joven, por ejemplo, yo a ver, a lo mejor llamarme viejuno. Yo a la gente de cierta edad no la escucho. ¿Y tú no decías de chico palabrita del niño Jesús? Porque yo lo decía. Sí. Era palabrita del Logos, ¿no? Hoy se sigue diciendo, la verdad, ¿no? La verdad de verdad. Te alabamos, óyenos. Óyenos, cuidado que es que hay una parte aquí que está de hilo conductor. Sí. La única verdad absoluta es que la verdad absoluta no existe. Esos ruidos que estáis escuchando, no os inquietéis, no se va a caer el techo. Ni es tormenta. ¿O sí? Es viento, lo que se oye es viento y palomas. Luego comentaremos donde dice que estamos en un antiguo... Bueno, vamos a decir un poquito el contexto. Si te parece, llevamos ya unos 35 minutitos de programa. Vamos a recapitular de lo que hemos hablado. Va bene. Y comentamos un poquito dónde estamos y demás. Entonces, si quieres, Dani, empezábamos con esa frase, Estábamos hablando de un evangelio. El inicio de todo esto, en definitiva, lo que venía a decir, con una palabra tuya bastará para sanarme. Esta historia es muy curiosa. Ya que estamos recapitulando, voy a contarlo un poquito. Estamos hablando de que se produce en Cafarnaúm. Este texto que está hablando Mateo, que Cafarnaúm era un antiguo poblado pesquero ubicado en Galilea, en Israel, a orillas del mar de Galilea, y estaba por allí Jesucristo, pues con sus apóstoles, y se le acercó un romano indicando que, su sirviente se encontraba mal, y que, él, como romano, que fíjate lo extraño, ¿no? Porque es la competencia, ¿vale? Son los otros, se acerca a Jesucristo y le dices, oye, mira, ven, porque una palabra tuya bastará para sanarle.
Lo que pasa que luego, a nivel de homilía, se transforma y una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Y se particulariza en ese sentido. Pero el contexto nace ahí, de una manera muy descriptiva. Y de esta manera comenzaba el podcast hablando de la importancia de la palabra y de cómo transforma lo que somos, cómo nos relacionamos, en definitiva. Después hemos hablado de el tema musical, ¿no? Palabras o frases que según la persona que lo escuche le da un sentido, es decir, que tienen sentido para todo el mundo prácticamente. ¿Quieres aportar algo sobre esto? Bueno, con respecto a eso, vamos, yo creo que ahí ya es cuestión de cada uno. Es cuestión de cada uno, porque la interpretación de una canción o la interpretación de esa palabra que se dice en esa canción, claro, ya cada uno la toma según su estado de ánimo, según su... O sea, ahí ya creo que eso es tan personal como la misma persona en sí, valga la redundancia. Es muy curioso porque estaba pensando ahora, hoy vengo yo muy suelto, tío, estaba pensando precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? Hemos hablado del Om como creación, ¿no? Representa el Big Bang, ¿no? ¿Qué es un mantra, en definitiva, no? Un mantra lo que persigue es un poder de atracción a través de la palabra, en este caso, ¿no? Nos podemos basar en sánscrito o en cualquier otra lengua. Se piensa, se cree que repitiendo algo aumentan las probabilidades de que suceda o de que exista. Y, autoconvencimiento, ¿no? Bueno, puede ser auto o no, o a lo mejor se lleva, tío. Se lleva a cabo y a lo mejor sucede porque tú pones todas las herramientas gracias a ese autoconvencimiento para que suceda, ¿no? Claro. Pero fíjate, el poder de un mantra, el poder de esa palabra o de esa frase, ¿no? Que todos los seres sean felices. Lo podía haber dicho nuestro amigo Gandhi tranquilamente en muchas ocasiones, ¿no? Om Mani Padme Hum. Es que los vellitos de punta, no sé vosotros. Sí, bueno, es el efecto Pigmalión de nuevo, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto universitario sobre el efecto Pigmalión, porque al final se trata de que somos capaces de transformar o de cambiar el rumbo de la vida de una persona a través de nuestras frases, ¿no? Entonces, ahí se demuestra sin duda el poder que tiene la palabra. Bueno, pues eso ha sido el resumen muy resumido de lo que hemos hablado hasta ahora. Y Dani, cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Hasta qué punto qué pasará cuando muramos, tío? Gracias a la palabra podremos existir. Bueno, voy a dejarlo ahí, voy a contar dónde estamos. Es que estoy que me salgo, yo creo que es por el contexto. Bueno, Hamlet cuando murió, ¿no? Dijo aquello, ¿no? De el resto es silencio, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Claro. Que es súper bonito, ¿no? Me recuerda mucho a lo que comentabas antes, que en el silencio, en ese océano, en esos mares absolutamente en calma, con ese cielo y tal. Fíjate que cómo crea la palabra, pero me estaba acordando otra cosa, cuando viene suelto en lo que pasa, me estaba acordando de Tolkien, tío, de Tolkien, quien le guste este tipo de cosas, yo tengo los relatos perdidos de Tolkien, que el título me parece tan bonito, que tiemblo en deseos, que habla sobre la creación, pero no se hace una creación en base a palabras, sino en base a la música, ¿vale? Pero bueno, me estaba yendo. En definitiva, estamos en el casco histórico de Málaga, sin dar direcciones, sin historias, sin nada. Vamos a hablar claro, estamos en lo que seguramente fuera el hogar de los sirvientes de la época. Estamos en lo que nosotros cariñosamente hablamos palomar, porque hay aproximadamente entre 1.500.000 palomas aquí ahora mismo, son los ruidos extraños que se escuchan, y es muy bonito porque ha sido restaurado hace poco, pero están todas las paredes con los suelos originales y con el yeso original, con las maderas de las antiguas ventanas estas que miden tranquilamente un 1,80 de alto, tranquilamente, y estamos hablando que toda esa magia o todas aquellas palabras que quedaron recogidas en estos materiales están pululantes con nosotros, y a lo mejor es lo que está produciendo este efecto perturbador. O volar alguna... Sí que es cierto que Alberto ha venido con una petaca hoy, pero bueno, no vamos a contar nada más. Vamos a contarlo todo. No, pero no echarme la culpa, En este sentido, ¿vale? Ahora una pequeña cosilla que quería comentar, ya con respecto a... Vamos a cambiar un poquito de tercio, porque estamos hablando de las palabras, estamos muy bien hablando de lo bueno, pero yo, por ejemplo, he leído una cosa aquí que me parece bastante
para debatirla, ¿no? Dice aquí, las malas palabras, por su parte, son aquellas que resultan groseras o indecentes. Ahora mismo a quien le resulta grosero e indecente las cosas que se dicen, dependiendo también de la persona, ¿no? Está claro, tío. Y del contexto, ¿no? Y ahora, ¿por qué se ofende tanto a la gente con la palabra? Me explico. Yo hay una cosa que ahora mismo me molesta muchísimo, y voy a seguir barriendo para adentro. Si me perdonáis, voy a seguir barriendo para el tema de la música. A ver, a mí el rap no es un estilo de música que me satisfaga, pero lo respeto igual que todos los estilos de música, ¿vale? Pero pienso que, por ejemplo, el rap utiliza mucho la palabra, de los cuales, vuelvo a repetir, aunque la música no me guste, entiendo mucho el tema de la poesía, y el tema de la poesía del rap también es muy bueno, sobre todo la poesía urbana. Pero, volviendo al tema, últimamente ha habido un follón con este chico... Al Tommy. Exacto. Con este chico que se le ha condenado. ¿Por qué se condena eso ahora, en esta época en la que estamos? Que llevamos, yo creo que bastantes años de democracia, como para tener esto ya más que subsanado. Como para tener esto más que subsanado con respecto a eso y con respecto a ver, con todos los respetos, no meterse con las autoridades o meterse con los reyes o con... No entiendo cómo ahora, después de tantos años que llevamos y tanto conocimiento como el que tenemos, porque ahora mismo hay más conocimiento que nunca, se pueden llegar a estos extremos. ¿Cómo es posible que nos volvamos, como se suele decir, más papistas que el Papa? ¿Por qué? Bueno, es posible, mira, yo también quería hablar de la libertad de expresión, que es de lo que estás hablando, y el propio filósofo aquí de Sustento, Santiago Albarrico, en este libro Ser o no ser un cuerpo, habla de que la expresión, más bien, o la palabra, podríamos decir también, ¿no? Cuando es libre, vuelve inseguro en los discursos, vuelve inseguro en los receptores, y por tanto también vuelve inseguro a los gobernantes, ¿no? Entonces molesta, ¿no? Cuando la palabra es libre, molesta. Y en este caso creo que pones de ejemplo, creo que molesta. La ¿no? famosa ley Mordaza, ley Mordaza de la que se han ríos de tinta, ¿no? Eso es. Pero en cambio, una mordaza, al fin y al cabo, es pero en algo cambio que las te personas, tapa la boca, ¿no? O sea, una cosa que a mí me sorprendió, una cosa que a mí me sorprendió personalmente, y hablo de la época en la que se aprobó la ley Mordaza, es que no hubiera tantas manifestaciones como, por ejemplo, ha habido ahora. Estamos hablando del presente, y hablando del presente... Eso fue 2015, además. Exactamente, y estamos hablando ahora mismo del presente, de 2018, de hecho, hoy, 29 de abril de 2018, a día de hoy, se han hecho más manifestaciones que ya tenían que venir de largo, por ejemplo, con respecto a la mujer o con respecto a las tolerancias tanto de igualdad, pero con respecto a lo que es las libertades que se supone que tenemos o que damos por hechas de tenerlas en una democracia, no las tenemos. O por lo menos no las tenemos tan afianzadas como deberíamos de tenerlas a estas alturas de la democracia, ¿no? Como ese ejemplo tan tonto de decir, oye, yo me puedo meter con fulanito o me puedo meter con menganito porque es mi opinión, mía de mí, del señor Pepito Pérez, que es el que está cantando, es el que está diciendo su opinión. Dar la opinión, yo pienso que debería ser tan libre como cualquier otra, pero nos hemos autocensurado. Sobre eso que dice el genio de Forges, ¿no? Publicaba... Que en paz descanse. Sí, publicaba que Blasito, ¿no? Se veía así en la viñeta, ¿no? Sí. Y le decía a un compañero, ¿no? Decía, ninguna ley mordaza podrá amordazar la libertad. Sí, sí, y le decía a su, a su compañero, decía, ¿esa frase de quién es? Decía, es de cajón. Total, qué grande, ¿eh? Qué grande. Perfecto. Es una realidad. De todas maneras, tú decías antes que se tiene más conocimiento que nunca. Bueno, pues no sé hasta qué punto. Se puede tener acceso exacto, más conocimiento a nivel cuantitativo, pero no más conciencia. Exacto. Estamos en un punto muy crítico y creo que, como viene siendo habitual en los programas de Hablemos de X, hay que responsabilizarnos de muchas cosas. A ver, esto es muy sencillo. Estamos en un país donde los másteres se sacan con facilidad, donde después de una crisis estamos hablando que, oye, se rescatan las autopistas privadas con dinero público y que luego tenemos que seguir pagando al margen de haberla rescatado. Estamos en un país donde se han permitido suicidios por desahucios. Estamos en un país donde esos bancos que han permitido ese desahucio han sido rescatados posiblemente con parte de dinero de la persona que acaba de ser desahuciada.
Y estamos en un país donde lo hemos permitido. Entonces estamos en un punto que como hemos permitido tantas cosas, pues pasa que a un rapero lo metan en prisión. Y sin embargo no va a pasar nada. Y esto va a seguir igual, esto queda en una conversación súper interesante, pero a mí lo que me da muchísimo miedo es que he oído mucha gente, nos ceñimos a España, que ha dado su sangre literalmente, que siguen en nuestras calles, para que tengamos unos supuestos derechos, pero que a día de hoy no los tenemos. Entonces basamos otra vez en la palabra, en lo que se supone que nosotros damos por hecho, ¿no? Esto es como una relación de amor, ¿no? Existen los problemas cuando aparecen, damos cosas por hecho, nos sentimos decepcionados ante un tipo de conducta porque no nos lo esperábamos, porque nosotros imaginábamos una cosa absolutamente distinta. Pero estamos siendo demasiado permisivos. Y no pasa nada, ¿eh? Esto es así. Y ahora acabaremos este podcast y todo seguirá igual de mal. Y los desahucios se seguirán produciendo, pero bueno, siempre hay cortinas de humo, como la reciente que ha ocurrido con Puigdemont y compañía, que para mí no deja de ser una cortina de humo de escala planetaria y que se han seguido haciendo millones de historias al margen de lo que está sucediendo. Ese es el problema que está sucediendo en España y por eso ese chico está en prisión. Y lo permitimos, ¿eh? Los 4 que estamos sentados aquí, lo permitimos. Creo, al menos en mi opinión, porque no salimos a la calle realmente a liar la pardísima. Entonces, creo que también es un momento de decir, uy, ¿hasta qué punto soy yo responsable de las cosas que me están sucediendo en mi sociedad, que es donde yo he nacido? Cuidado, es que entramos en un momento en el que nuestro propio autoconcepto como individuos, como hablábamos antes, se puede ver comprometido. Entonces, si se puede ver comprometido tu autoconcepto, mejor miramos para otro lado. Al menos como yo lo veo. Claro, es que ahora mismo estamos llegando a un punto, y ahora que veo el amarillo de tu micrófono, donde un color, ¿no? También amenaza, ¿no? La seguridad, ¿no? Total. Claro, entonces, o un titiritero. Sí, el rojo de la Coca-Cola y el azul de la Pepsi. Lo digo porque en la final de fútbol de la Copa del Rey, ¿no? Requisaban camisetas porque... Sí. Eran de color amarillo, ¿no? Claro, había quien llevaba el color amarillo. Yo no sé si sabéis el lazo amarillo, digo, para informar a la gente que cree saber el significado de lazo amarillo. El significado de lazo amarillo es el que tú le quieras dar. De todas maneras, el que tenía antes de que ocurriera esto con la independencia de Cataluña o con todo esto, era para la espina bífida. ¿Cuánta gente lo sabe? Los que sufren de espina bífida, evidentemente. Sí. ¿No se habrán sentido ofendidos estos señores o estas señoras? Este colectivo no se habrá sentido ofendido de que lo hayan retomado ellos para reclamar su independencia. Yo me sentiría ofendido si yo fuera enfermo de esa... Yo fíjate que ahí no me sentiría ofendido nunca jamás por un color ni por una palabra. Pero ahora que estamos nosotros ahora que estamos viviendo esta época, sería de cajón, como dices tú, sería de cajón que ocurriera, pero no ocurre. O sea, no han salido a reivindicar, oye, no, que esto significa esto y no significa lo que estáis representando vosotros, sino que aquí los símbolos y las representaciones las da cada uno a su libre albedrío, digámoslo así, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es que ya no pongas un color, pon una camiseta negra si quieres, de cualquier color, y que ponen la palabra independencia y no te permiten entrar a un partido de fútbol, ¿no? Porque, es ridículo. Hombre, la mezcla de la política y el deporte siempre me ha parecido mal. Pero es que precisamente, mi opinión. Precisamente ese torneo, competición, entre comillas lo pongo, de fútbol, se llama Copa del Rey, ¿no? ¿Qué componente político quieres evitar? Sí. Totalmente. Sí, eso es un spot para el monarca, ¿no? Es paradójico, total. Claro, entonces, ¿por qué no podemos pitar un himno? En la libertad de expresión cabe. Total, eso es una realidad y estoy absolutamente de acuerdo. Y si nos ceñimos lo meramente, ¿qué pasa si pongo independencia en mi camiseta? Es verdad, es una palabra. Podría poner tablón. No debe ofender. No debe ofender. Otra cosa es que tú le hicieras una frase. Podríamos discutir si llevas o no razón, y podemos conversar, pero no puede ofender. O sea, una palabra. Sí, sobre todo porque realmente el significado que tú lleves esa camiseta puede ser miles. O sea, claro. Otra cosa es que otro lleve una idea política en la cabeza y al leerlo lo malinterprete, porque realmente no era tu intención. ¿Os acordáis del no a la guerra? No a la guerra. ¿Por qué ofende no a la guerra? No tiene sentido si es lo más lógico. Es lo más lógico, lo que más sentido común tiene.
Es que es curioso, es que estamos en ese país donde aquel presidente jugó me voy a relacionar con los poderosos del planeta y vamos a hacer una guerra. Venga, va. Venga, luego pongo esta famosa foto en la que pongo mis piececitos en lo alto de la mesa con mi puro, mi copita, muy tejano todo y ancha Castilla. Ese es el país donde vivimos. Tristemente. Pues sí, muy triste y a la vez pues es lo que hay, como tú dices, ¿no? Saldremos de aquí y seguirán las cosas siendo como son. O por lo menos habremos aportado nuestro granito de arena para que la gente piense un poquito. Y lo mismo mañana pasado algunos, aunque sean 3 los que salen, que salgan 4. La revolución va a comenzar después de este podcast, también te lo digo. Ese es mi nivel de motivación gracias a este poder de la palabra que estamos hoy trayendo a la mesa. Básicamente. Bueno, chicos, ¿en qué punto nos encontramos? Bueno, llevamos casi una horita. Yo creo que sería interesante que conocieran a nuestros invitados. Son los primeros invitados oficiales en Hablemos de X. Efectivamente. De lo cual nos sentimos muy honrados. Sí. Qué grande, qué grande. Son muy honrados. Personas muy interesantes, así que me gustaría conocer un poquito más de cada uno de ellos. Que nos cuenten ellos, ¿no? Claro, que se le ocurre con un poquito. Alberto, cuéntanos. Bueno, pues yo soy Alberto Montenegro, trabajo en el ramo de la electrónica y bueno, pues también me dedico a la música, también soy cantante de un grupo que se llama Bell Blackmon and the Backs y bueno, pues somos amigos de hace muchísimos años. Bueno, me considero amigo de Dani de hace muchísimos años, más de un cuarto de siglo. Son importantes, que se dice pronto. Más de un cuarto de 2 siglos. Más de un cuarto. Que se dice pronto, pero bueno, nos hemos criado en un barrio, bueno, digámoslo así, ¿no? Nos hemos criado en un buen barrio, hemos tenido unas buenas familias y nos hemos relacionado con gente que yo creo que es de gran valor, ¿no? Y bueno, con respecto a nada, pues estoy casado, tengo 2 perritos y de momento bien. Alberto abre sección en Hablemos de X. Él aportará cosas muy interesantes vinculadas al mundo de la música, pero más que al mundo de la música, a la gente que tocaba o cantaba esta música. Estaremos hablando de personalidades que aportarían luz y que aportarían unas sombras gigantescas y ya hablaremos de eso con detenimiento, Alberto. Pues sí. Encantado del estreno. Le ¿no? daremos un poquito de alas a ese... De todas maneras, ya Alberto, ya lo veréis luego en la foto, ha aportado el toque de luz, porque ha traído un micro que estamos aquí, pues bueno, los demás estamos mirándonos como... Un micro Winehouse, totalmente, ¿no? Humillados, efectivamente, efectivamente, ha escrito perfectamente. Pero bueno, vamos con Alberto. Bien, pasamos a Zuaga, ¿no? A Zuaga, claro que sí. Ajedrez social. El rincón del ajedrez. El rincón del ajedrez. Un podcast que llevamos 4 años y pico, ¿no? Ya hablando de algo que parece una locura, que de ajedrez en las ondas, ¿no? Y además que surgió de algo así como que estamos aquí, ¿no? Surgió con una amistad, con un amigo, Roberto López, y un café. Aquí cambiamos los nombres y el café por el whisky. Ya lo he contado, Dani. Pero así surgen las cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, el éxito está siendo bastante sorprendente, ¿no? Hablamos de ajedrez, pero no desde un punto de vista técnico, ¿no? Del juego, ¿no? En sí, ¿no? Sino abriendo un poco el abanico al ámbito educativo que hablábamos antes, sí, al ámbito social, terapéutico, ¿no? Y ahí sí que me reconozco que soy un usador de la palabra, ¿no? O sea, un hacedor, que diría Borges, porque continuamente intentamos llevar a chavales, por ejemplo, de compensación educativa en un centro donde hay, pues, bueno, necesidades de todo tipo, afectivas, educativas, sociales, ¿no? De integración, y llevamos el juego ciencia con nosotros, los ponemos allí, pero no a jugar solo, que ya es mucho, sino a que planifiquen, a que tengan un pensamiento estratégico, ¿no? Y a que, bueno, de verdad extraigan ese jugo, ¿no? Que le permite ese juego tan milenario, ¿no? Y que hoy seguimos teniendo, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no tiene un tablero del abuelo ahí guardadito, ¿no? Y nosotros nos aprovechamos de ese juego ciencia y con el uso de la palabra pues intentamos darle alguna enseñanza estratégica, ¿no? Y la verdad que es muy bonita lo que estamos haciendo. Educación, ¿no? A través de ese fantástico juego. Absolutamente. Yo conocí tu podcast y te conozco a ti gracias a Dani, ¿no? Y cuando empecé a escuchar el podcast, digo, bueno, el ajedrez lo he jugado de pequeño, yo creo que todos hemos jugado en alguna ocasión, pero no era un juego, deporte que me interesara demasiado.
Pero he de decir que me he enganchado gracias al podcast, ¿no? Porque, como bien dice, comenta aspectos de la vida, experiencias personales, cómo se educan a esos niños, ¿no? Y lo recomiendo ahora mismo, si tenéis un ratito, que lo vayáis escuchando. Estáis en iVoox, iVoox, ¿no? iVoox o iVoox, no sabemos nunca cómo decirlo, pero sí. A mí me gusta iVoox. La doble O es U, ¿no? iVoox, no sé. De todas maneras, la pronunciación es como Cthulhu, ¿no? Si no- Cthulhu, Cthulhu, es el rincón Chulu. El rincón de la gente. de todas maneras, si nos ponemos a perfilar un poquito, ya cada cual con sus friqueces, yo recomendaría en concreto 2 programas del Rincón del Ajedrez. Uno es Alfa Cero, cuando la inteligencia artificial rompe las reglas, Muy bueno. con ese ardí en deseos. Y hay otro muy extraño que fue una apuesta muy arriesgada, que fue La muerte jugando al ajedrez, que Sí, lo escuché yendo al ese me trabajo. encantó, ¿eh? Ese está bastante bien, ¿no? Porque es llevar a la imaginación a través de la palabra a una serie de contextos bastante interesantes. Ahí lo dejo. Te voy a recomendar otro ahora, que tiene que ver con la camiseta que llevo, Muy bonita, por cierto. que es el de Alfred Hitchcock, ¿no? Es decir, si buscas el de Alfred Hitchcock vas a darte cuenta cómo su hilo filmográfico tiene siempre un común denominador en el tablero, ¿no? O sea, que bueno, tan también te obsesionado del ajedrez. Nunca pensé que Alfred compartiría mesa con nosotros y hoy lo tenemos frente a nosotros, Alfred. Encantado, ¿eh? Así que así son las cosas. Bueno, presentaciones de invitados ya off the record. Manu decía que estaba ardiente de seguir participando en los programas de vez en cuando de Hablemos de X. Esto no lo dijo, pero bueno, esto es como un mantra que lo vamos creando a través de la palabra. Vamos a generar un efecto Pigmalión, un efecto Pigmalión aquí, para que vayan sucediendo las cosas, chicos. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que el programa es lo suficientemente importante como para cambiar el mundo. Perfecto, perfecto. Que no es Ya poco. simplemente, como he dicho antes, si en vez de que eran 3, mañana sean 4, ya con eso hemos cumplido. Yo te voy a dar mi palabra. Wow. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabrita del niño Jesús. Bueno, pues chicos, creo que es un momento ya para una despedida maravillosa. Nosotros aprovecharemos el domingo, almorzando, y ya que hemos empezado bebiendo, pues continuaremos disfrutando de los amiguetes, degustando. Unas viandas. Y Alberto, súper encantado. Muchísimas gracias de que hayas querido participar. Igualmente. Igualmente. Y aportar ese toque de color con esos micros y esos tatús tan maravillosos. Oh yeah. Manu, tío. Yo soy más negro, más gris. Más no negro, tengo más, tanto color. más Alfred, pero poniendo ese toquecito absolutamente maravilloso. Evidentemente, señor Ramos, ¿cómo no? Hablemos de X. Me ha gustado mucho la experiencia, ¿eh? No sé si ya voy a querer siempre compañía en este podcast. Sí, eso pasa como haciendo el amor, ¿no? Sí. Que luego cuando Pues haces compañía y al final... Ya considero a Primero Dani son como dos, que luego somos son uno, tres. ¿no? Entonces Sí. necesitamos ampliar la familia. En fin, chicos, chicas, gracias por escucharnos. Vamos a intentar cambiar el rumbo de la historia. Nosotros lo que hemos estudiado ha sido sin comprarnos ningún título y muchas gracias por escucharnos. Hasta la Hasta pronto. próxima. Hasta pronto. Me gustaría, ya que tenemos aquí a Alberto, que haga una despedida de su nivel, ¿no? Podemos intentarlo, ¿no? A la de 3. Venga. Cuando quieras. Y aquí despedimos Hablemos de X. Encantados de teneros en las ondas. Muy buenas tardes. Bueno, un aplauso. Bien. Pensé que ibas a cantar algo, ¿no? We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation for an enclosed system. Natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation. Waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. We sure can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game.
possible solution. Rewire our connection, maybe less consumption, emerging from the mind of